nos Sí. vamos directamente con nuestro invitado, que es Marx Arriaga, director de materiales educativos de la CEP, a quien le damos la bienvenida aquí a los periodistas para platicar de esto. Yo tengo una duda, Marx. ¿Cómo fue que de repente se te pusiste en la mira así de y por qué de Ricardo Salinas Pliego? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué le quitaste de las manos? Porque a ese tipo de personajes hay que robarles algo siempre. Es un tema de Sí, sí, intereses. miles de millones de pesos. A ver, cuenta esa antes de entrarle a lo otro que también es igualmente jugoso. Claro que sí, Alejandro. Y un saludo a nuestra ciudad Juárez. Yo maestro ahí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, les mando un fuerte abrazo a todos los profesores de la universidad. Sé que eres también de la ciudad y entonces un fuerte abrazo a nuestra ciudad. Bueno, pues todo pasó cuando frenamos la compra de los libros de texto de secundaria y ahí pues se afectaron los intereses de Santillana. Santillana es una de las tantas empresas que tiene el conglomerado de Prisa, junto con televisoras en Europa, otras editoriales. Eso es un conglomerado muy grande, el de Prisa, que maneja tanto políticas públicas internacionales como medios de comunicación para favorecer a los gobiernos de derecha, como se ha visto en España en particular. Entonces, cuando ya no se le compra a Santillana, pues ahí Salinas Pliego arde, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía él inversiones en Santillana, tenía convenios con Santillana, sino con ellos, con Grupo Prisa, con el conglomerado, en donde habían firmado convenios para, tener una relación entre los canales, entre la difusión de los productos que Grupo Prisa produce. Y eso molestó mucho tanto a Grupo Prisa como a Salinas Pliego, y entonces se vio en el ataque furibundo que hizo. También a ello habría que señalar lo que Álvaro ha investigado por años, el vínculo de los Salinas Pliego con Grupo Juncker, en donde hay una batalla directa contra todo aquello que no suene a hegemonía de derecha, es decir, toda aquella visión progresista que se acerque a lo que ellos consideran comunismo, bueno, pues es tachada como algo que deben de eliminar. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, se junta la pérdida de un contrato multimillonario con esta ideología de ultraderecha que heredó de su padre y de su abuelo. Y entonces, pues así nos va, ¿no? Y nos tiene ahí todos los días como los comunistas mexicanos. Y luego, complicado porque si te llamas Marx, ¿para dónde te haces? ¿No? Oye, tú diste clases muchos años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, pero aún eres soy de maestro. Texcoco, ¿no? No es mi Sí, paisano, así es. Álvaro. Me encantaría que fuera No, mi no. paisano porque me cae bien la gente inteligente, obviamente. Más Marx No, soy que otras maestro personas. Sí, soy maestro de Ciudad Juárez, de la universidad. Estoy con permiso sin goce de sueldo, pero soy texcocano. Entonces llegué a Ciudad Juárez en el 2010, cuando la violencia estaba durísima en el municipio. Se abrieron muchas plazas para jóvenes investigadores y ahí postulé para una de ellas, y desde ese momento soy profesor tiempo completo en la universidad. Hoy, más bien el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara, protege al expresidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, y ordena, por tanto, que se elimine de los libros de texto la parte en la que se expone esta conducta de Lorenzo Córdoba en referencia a indígenas mexicanos. Primero, Marx Arriaga, ¿a qué obedeció incorporar en los libros de texto, o en este libro de texto, las expresiones de Lorenzo Córdoba? Y ahora, ¿qué es lo que dices sobre lo que resolvió la Corte y lo que deberás hacer esta instancia
de la Secretaría de Educación Pública que tú encabezas? Sí, qué bueno que lo preguntas, Álvaro, porque el compañero, no sé cómo decirle a Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero bueno, digámosle compañero. Sí, el compatriota. Se ha pasado toda la mañana y el día de ayer en los noticieros señalando un montón de mentiras, porque en primer lugar cree que en esta dirección pues nos mandamos solos, ¿no? Que aquí un día se levanta uno con ganas de dañar el honor y la honra de los Córdoba Vianello y entonces toma uno la pluma y ahí carga la tinta en los libros en contra de esa honorable familia. Y no es así. No es así, hay todo un procedimiento para hacer los libros de texto. En primer lugar, tenemos un plan de estudios y unos programas que señalan los contenidos que se deben de abordar en primaria, en preescolar y en secundaria. Después, los libros de texto dentro de la nueva escuela mexicana ya no se diseñan de manera unilateral a través del Estado, sino que se convocan a los maestros, a los investigadores de todo el país para diseñar esos materiales. Se hizo la convocatoria y una compañera, estudiante, ahora egresada de la Normal de Puebla, la compañera, voy a dar el nombre exacto, Anaí Montalvo Santiago, decide hacer un proyecto que titula Un encuentro a favor de la diversidad. Esta compañera, al ver la nueva escuela mexicana, entender el plan de estudios, realiza un proyecto en donde, al tocar el tema de la diversidad, hace una línea de tiempo donde marca momentos importantes que ella considera relevantes en el desarrollo de los derechos humanos en general. Y ahí va poniendo cosas en favor y en contra. Inicia su cronología, está en la página 234, desde 1793, donde ella menciona: en Francia muere Olympe de Gauss, es guillotinada por sus compañeros de lucha por publicar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Y termina en el 2020 señalando: en Brasil ocurre el asesinato de João Alberto Silveira Freitas. Entonces ella hace una cronología desde los años 1796 hasta el 2020. Y en esa línea de tiempo coloca una pequeña línea que fue la que molestó a los Córdoba Vianello. Coloca en el 2015, cosa que sí sucedió, en México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Yo creo que fue muy elegante la compañera. A ver, no es, perdón. Sí. Lo único que hay es, dentro de una cronología, una firma, una línea que dice, si la puedes leer, Marx. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Es todo. Pues, es un hecho histórico. Le guste a él o no le guste, eso ya es otra cosa, pero ese es un hecho histórico que merece estar en una cronología. Ahora, hay que sumarle algo, Alejandro. Ese hecho histórico, esa oración, es un parafraseo de la nota que publica Proceso sobre ese dato. Y no se va sobre Proceso, se va solo sobre la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque lo está haciendo político. Él lo que intenta es utilizar a los libros de texto, utilizar en este caso a los compañeros, a los miles de maestros que diseñaron los materiales, pues para que les sirva de plataforma para, no sé, el día de mañana, pues ser la cara representativa de la derecha, de los bloques conservadores en sus ambiciones electorales que tengan, en sus cuestiones ideológicas que tengan. Entonces, toma de pretexto esta pequeña oración que es un calco de la nota de Proceso, que además sucedió, y ahorita tocaremos el punto, porque no miente la compañera, lo acabamos de escuchar, no es algo, porque también en la mañana lo estaba diciendo en Fórmula, donde decía que los libros de texto mentían, y no, hay una grabación donde él se está mofando, él se está burlando. Entonces él dice, no, es que esa grabación se tomó de manera irregular porque se me espió. Sí, pero moralmente, éticamente, y aquí le diría al compañero, ahorita tocaremos el punto de ser investigador nacional y ser un SNI 3 y las implicaciones que ello tiene.
tendría que ir poco a clases de filosofía y entender desde una visión kantiana lo que es la conciencia. Y no porque a él esa grabación la hayan tomado de manera irregular o como él piense, pues crea que el suceso no sucedió. Claro que sí sucedió y fue un acto inmoral porque él sabía que no debía actuar de esa manera. Y aún así lo hizo, y entonces ahora tendrá que asumir sus consecuencias, ya sea desde una conciencia interior o desde una cuestión institucional, como sería el libro de texto que da constancia de lo que sucedió en el 2015. La nota a la que, perdón, Álvaro, hace referencia Marx es del martes, está publicada en Proceso el martes 19 de mayo del 2015, para más certeza todavía a las 3 de la tarde con 45 minutos. Y esta portada dice audioescándalo en el INE, 2 puntos. Lorenzo Córdoba se mofa de indígenas, eso es lo que dice. Lo que está en la cronología, esa línea que está dentro de una cronología. Así es. Así es. Entonces, pero aquí hay todavía algo que creo que es más grave, que habla también del sistema educativo que hoy tenemos, porque de esta educación torcida en la que se formaron muchos funcionarios públicos y muchos del bloque conservador que se asumen que tienen ciertos privilegios. Porque él también, desde el día de ayer, pero desde el 2015, él ha estado señalando, sin alzar una demanda, una acusación seria dentro de un ministerio, que el compañero Hipólito Arriaga Pote, pues fue, y él dice, lo chantajeó, que secuestró a alguna persona del INE y él lo atendió y que lo chantajeó, y que eso lo llevó él a tomar la ley por sus manos y en esa llamada con su amigazo, pues hablar de Hipólito de Arriaga Pote de esa manera y él sentirse que esa es la manera en cómo él ejercía su derecho y su privilegio de poder burlarse de una persona de un pueblo originario sin recibir ninguna consecuencia. Y ahora que el libro de texto lo coloca solamente por hacer referencia de tantos abusos que han surgido a lo largo de la historia, en esta lucha constante por los derechos humanos, pues ahora se siente indignado. Pero yo creo que es solamente una cuestión de colocar las cosas en la mesa y discutir de los temas que se deben discutir en la escuela. Ahora, ¿qué hará Materiales Educativos de la SEP? ¿Qué hará la institución con lo que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte, Marx Arriaga? Pues aquí será complicado. Tendremos que esperar la decisión que toma el órgano de abogados que hay dentro de la institución. Hay que ver qué decisión se toma, cómo se baja la información hacia la Dirección General de Materiales Educativos. Debo decir que la dirección solo coordina los equipos que diseñan el material educativo, no imprime ni distribuye, eso lo hace la CONALITEC, ellos son la imprenta y la distribuidora de estos materiales. Entonces tendrá que ser un trabajo colegiado entre ambas instituciones. Lo que sí puedo decirles, y aquí respaldando los dichos de nuestra presidenta, es que nosotros llegamos a cambiar las instituciones, a hablar de los temas que antes se ocultaban, a quitar los privilegios de la casta, a enfrentar estas realidades y hacer ver a las juventudes que está el racismo, el clasismo afianzado en la cultura mexicana y que debemos cambiarlo. Entonces, este tema, tal vez esta línea va a desaparecer, pero seguiremos insistiendo desde el libro de texto que se deben cambiar las cosas, que debe de haber un cambio cultural, que no debe de haber estos privilegios y estas distancias entre los que tienen todo y los que se quedaron sin nada. Esos abusos ya no deben continuar, que debe de haber justicia, que debe de haber igualdad. Eso seguiremos trabajando aquí desde Materiales Educativos. Les guste a los Vianello, les guste a los Córdoba, les guste a los Pliego, les guste a los Salinas o no. Esa es nuestra función como servidores públicos, hacer que los principios de la nueva escuela mexicana, del humanismo mexicano, lleguen a todos, no solamente a los más humildes,
sino también aquellos que vivían con esos privilegios y que ahora entiendan que si hacen cuestiones inmorales, pues tendrán la misma carga que la persona humilde, es decir, tendrán que asumir sus responsabilidades, no pasa nada. Dice él, es que yo, pues, con un hecho de generosidad, esa soberbia que manejó desde ayer, en un hecho de generosidad yo di una disculpa pública, y eso no me lo ponen en el libro de texto. Y dice uno, oiga, que en primera, esto fue la decisión de la compañera que hizo el proyecto, y en segunda, que debería sentirse usted orgulloso de que ahora las siguientes generaciones aprenderán más sobre derechos humanos, sobre la cuestión del racismo, del clasismo a través de su ejemplo. O sea, pasó a la historia usted en los libros de texto, pero no, su clasismo no los deja ver la oportunidad que tienen ante sus ojos de cambiar la cultura nacional. Bueno, privilegio de Lorenzo Córdoba fue también que otros como él le hayan dado la razón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora ya en su decadencia y en el último tramo muerte de su larga decadencia. Eso está buenísimo, Alejandro y Álvaro, lo que están tocando, porque vemos las raíces podridas de este sistema. Porque hay dos instituciones que yo colocaré, tanto el Poder Judicial como el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, el CONACYT. Porque el CONACYT, primero hay que decir que él es un investigador nacional, él es un académico, y que él ha tenido un ascenso meteórico. O sea, yo aquí veía dentro de los estatutos y dentro de la estadística que saca el CONACYT, cómo él entra en el 2008 a ser investigador nacional nivel 1. Del 2008 al 2013 logra algo increíble para todos los investigadores nacionales que nos estén escuchando. Logra transitar del nivel 1 al nivel 3, que es el más alto, en 5 años. En 5 años logra hacer ese malabar para pasar de ser un investigador nacional nivel 1 a ser nivel 3. Y dice uno, bueno, igual es una persona muy brillante, es un gran académico que ha de dar miles de charlas, tener miles de libros, dictaminar miles de tesis, tener tesistas, tal vez es muy bueno y se lo merece. Lo curioso es que esta institución, el CONACYT, en el 2015, que se entera de este audio, porque este audio es real, no es un audio que se haya hecho con inteligencia artificial. Es decir, desde una cuestión ética, desde una cuestión filosófica, desde una cuestión kantiana, asumiendo la conciencia y asumiendo que el sujeto tiene que ser, pues, tanto acusado, abogado y juez de todas sus acciones día con día, desde esa situación filosófica el CONACYT mira para otro lado y le mantiene su nombramiento como SNI 3, y la UNAM también mira para otro lado y lo deja como académico de tiempo completo hasta la fecha. ¿Y saben qué es lo más grave, Alejandro? Es que él tiene en este momento 53 años. Si logra mantenerse como investigador nacional 7 años más, como académico de la UNAM 7 años más, va a ser investigador emérito en este país. Un nivel que se alcanza por muy pocos. Será un investigador emérito que tenga en su currículum esa grabación en donde se haya referido a un líder de los pueblos originarios que, aunque se le haga poca cosa a él, y que diga, ¿cómo puede ser posible que un Arriaga Pote diga a él ser el representante hablando así, aunque se le haga poca cosa? Pues éticamente tendrá esa mancha. Ahí, desde la cuestión del CONACYT, para ver lo podrido que están las instituciones. Lo que pasa es que no es una mancha, Marx, porque debería haber marcado su destino. Después de darse a conocer, digamos que lo que las instituciones educativas debieron haber hecho es haberse distanciado, y hacen todo lo contrario. De hecho, lo arropan. Para el rector de la UNAM, Córdoba es una persona que merece ser arropada, porque seguramente es como él, seguramente se identifica con el mensaje racista de Lorenzo Córdoba. Ese es lo grave, que en ciertas élites es una víctima.
porque les parece normal, así tratan a la gente, así hablan de los indígenas. Para ellos es lo más normal. Por eso entienden, entre comillas entienden, como una ofensa que se incluya un hecho histórico que es su declaración, citando a una revista, ni siquiera porque ustedes lo metieron, sino porque se publicó tal cual en una revista, se atreven a decir que eso es una grosería para un personaje del tamaño de Lorenzo Córdoba. Bueno, pues pues en realidad la ofensa es una ofensa extendida para todos los mexicanos, porque ¿hace cuánto que se arropó Lorenzo Córdoba en la UNAM? Que le regresaron 2022 todo. Y publicamos aquí que violaron justamente la normatividad de la UNAM para guardarle su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aquí soportamos documentalmente esa violación y sin embargo ahí está el señor seguramente preparándose no solamente para ser emérito, sino para ser rector de la UNAM o candidato a la presidencia, Marx. Híjole, gravísimo. Yo aquí le digo a Álvaro, imaginemos una universidad pequeña que para nosotros, bueno, lo digo como juarense, vivo ahí, ya me siento un ciudadano juarense. Imaginemos una universidad pequeña que para nosotros es como la joya que tiene Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es una de las cosas que queremos mucho, porque son de las pocas, no me dejará mentir Alejandro, que vamos en la ciudad y decimos a dónde te llevo para que conozcas, y nos sentimos orgullosos de las instalaciones de la universidad. Pensemos en una universidad periférica como la de UACJ. Si un maestro, que no sea un Córdoba Vianello, que no sea uno de estos nombres de caciques de abolengo en el país, un Arriaga Pote, que llegara a ser profesor de honorarios en la universidad, que se le ocurriera decir en voz alta lo que dijo Lorenzo, ¿qué hubiera pasado con él? Seguramente la institución, la UACJ, a pesar de ser una universidad pequeña, una universidad periférica, hubiera tomado cartas en el asunto y el consejo académico le hubiera retirado las clases, lo hubiera alejado de los estudiantes para evitar que ese tipo de conductas pues se enseñaran o que se normalizaran en la universidad. Pero no fue así. Y voy a dar otro caso de la institución, porque ahora lo que pasa tanto en el INE como en el órgano judicial. O sea, ¿cómo puede ser si nosotros tenemos en el Código Penal Federal que dice el artículo 9, lo voy a parafrasear, ya saben, en cuestión de hermenéutica, ¿no? Porque aquí leer cuestiones de jurisprudencia es complicada, pero digamos que la traducción sería: obrar dolosamente, quien conoce el delito, aún así lo hace delito. Es decir, no porque tú diga él que esa grabación se la tomaron de espionaje, él actuó dolosamente. Él se burló, se mofó de un miembro de un pueblo originario. Y tanto la ley federal, el Código Penal Federal, como la ley federal para la prevención y la eliminación de la discriminación, lo tienen contemplado, que no se puede, queda prohibida toda práctica discriminatoria. Él lo hizo. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial, aunque tiene la grabación, dice no puedo tomar la grabación como una evidencia. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice a Materiales Educativos o a la Secretaría, elimínalo, porque es un Córdoba Vianello. Me pregunto yo, si hubiera sido al revés, si Hipólito Arriaga Pote se hubiera expresado, que no hubiera sido racismo porque él viene de las clases bajas, pero digamos que hubiera sido un trato parecido contra otro pueblo originario, si Arriaga Pote hubiera declarado de esa manera, Arriaga Pote no hubiera sido sentenciado, si hubiera conformado la población con una disculpa pública que simuló, porque esa disculpa en donde después sale y dice del compañero que era un secuestrador,
que lo chantajeó, que quería diputaciones, que quería senadurías. Dice uno, bueno, de lengua me echó varios tacos. Si lo chantajeó, pues demuéstrelo. O sea usted está pidiendo que a usted lo traten desde... Sí. Eso él no lo conversa, él no lo habla en la llamada. ¿Por qué no lo habla? Si era tan grave, ¿por qué no lo habla? Lo que para él era lo grave era que hablara, dice él, como toro. O sea, ¿por qué no lo expresó? Ahora, sobre la universidad. El 5 de septiembre del 2022 publica Álvaro lo siguiente. Sin embargo, dice, después de concluir su periodo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el 4 de abril del próximo año, Lorenzo Córdoba Vianello regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero la plaza de investigador la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos. Y luego ya lo va contando, que es algo que nosotros hemos detallado aquí. No, a él se le premia, como si... Y además se le premia cubriéndolo y además con el asombro, porque es que están tan asombrados. ¿Cómo es posible que se castigue así a Lorenzo Córdoba? Pues claro, son los mismos que hablan seguramente igual que él, que se refieren a las comunidades indígenas como se refiere él. No hay otra explicación. Así es, y entra esta casta dorada, ¿no? Lo que se maneja en las universidades como castas doradas. O sea, funcionarios o en este caso investigadores que no solamente reciben un alto salario, sino tienen todas las prestaciones de estar como tiempos completos en la universidad, más la beca de CONACYT, más convenios con otras universidades, más plazas en otros espacios. Entonces se convierten en sujetos que desde el privilegio viven y sirven ¿para qué, Alejandro y Álvaro? Para legitimar las decisiones políticas de otra cúpula, porque cumplen una función. O sea, tienen a Lorenzo Córdoba o tienen a los Aguilar o tienen a los Krause, no por su linda cara, sino porque saben que sus plumas, que sus dichos, que sus investigaciones, aunque sean simuladas, aunque sean hechas por sus estudiantes, aunque sean refritos que encuentran de otros países y se los traen acá, sus investigaciones les sirven a los funcionarios públicos, a la gente del poder, para legitimar las decisiones y decirle al pueblo, no lo digo yo, no lo digo Alito Moreno, sino lo dice Lorenzo Córdoba. Bueno, pues como lo dice el investigador nivel 3, entonces debe de ser verdad, y el pueblo que lo asumen como ignorante, que lo asumen como indefenso, dicen, es que tú tienes que hacerme caso porque ya legitimó mi decisión Lorenzo Córdoba, ya legitimó mi decisión Aguilar o ya legitimó mi decisión Krause. Y entonces vemos cómo funciona el engranaje entre las universidades, la cultura y los círculos de poder. Eso es lo que estamos tratando, lo que les duele, porque dices ahorita, Alejandro, Álvaro, si me preguntan, ¿y de dónde salió? Pues salió de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y viene de Texcoco, y es lo que les duele, porque aquí debería estar sentado, según ellos, un Córdoba Vianello. Desde aquí, despachado. Zafo. No, sí, no lo tenemos ahí en ese lugar. Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, ¿habrá oportunidad para hablar, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego y otros menjurjes próximamente? Por ahora, muchas gracias por la oportunidad de informar al auditorio sobre este asunto. Sí, hay todavía muchos temas. Ahí están sus orquestas, ahí están sus escuelas, ahí está Fundación Azteca. Bueno, hay todavía muchas cosas que cortar porque esta secretaría, como la decía nuestro anterior presidente, es una secretaría que tiene unas raíces podridas, esta Secretaría de Educación Pública. Nos está costando mucho trabajo eliminar todas las políticas neoliberales que se instalaron desde lo educativo para legitimar las decisiones de las hegemonías que antes estaban. Entonces será un gusto platicar con ustedes. Un fuerte abrazo. Sí, mucho. Marx, gracias. muchas gracias. Gracias, Marx. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias.